Cuando la mayoría de las personas, incluidos muchos cristianos, escuchan la palabra Sodoma o sodomía, piensan exclusivamente en pecado sexual, en concreto en homosexualidad. Este enfoque se ha repetido hasta el cansancio en sermones, cultura cristiana y debates morales modernos. Pero esta interpretación, aunque contiene un elemento real, es limitada y reduccionista. Al reducir el juicio de Dios sobre Sodoma solo a la inmoralidad sexual, se pierde el mensaje bíblico profundo sobre la naturaleza del pecado sistémico y estructural que llevó a su destrucción. La Biblia no dice que Sodoma fue destruida simplemente por homosexualidad. En Génesis, Dios habla de un clamor por la maldad de Sodoma, y aunque los ángeles enfrentan lujuria desenfrenada al llegar, la Escritura jamás dice que este pecado fue el motivo exclusivo del juicio. De hecho, Ezequiel 16, 49 y 50 nos da una lista clara: orgullo, abundancia de pan, ociosidad y negligencia hacia los pobres y oprimidos. Más aún, Romanos 1 nos muestra que los pecados sexuales son una consecuencia del juicio, no su causa. Dios entrega a una sociedad a pasiones vergonzosas después de que ésta ha rechazado su verdad y ha abrazado la idolatría. El caos sexual es, en realidad, una señal de juicio divino sobre una civilización apóstata. Cuando Isaías llama a los líderes de Jerusalén príncipes de Sodoma, no lo hace por un acto sexual, sino porque ellos encarnaban la misma estructura de rebelión institucional. Líderes orgullosos, injustos, arrogantes, que oprimen a los débiles y desprecian la ley de Dios. La sodomía, por tanto, no es solo un acto, sino una cultura de apostasía política, moral y espiritual. Es idolatría institucionalizada. Y bajo ese lente, el Estado moderno, autónomo, redistributivo, inmoral y rebelde, se revela como la Sodoma contemporánea. Este video no tratará simplemente sobre pecado sexual, sino sobre la cultura de rebelión que provoca el juicio de Dios, tal como sucedió con Sodoma. Para entender lo que realmente significa sodomía en la Biblia, tenemos que ir más allá del estereotipo cultural. La Escritura no usa el término sodomía como una categoría técnica. En cambio, nos muestra el carácter de Sodoma a través de sus acciones, su cultura y su juicio final. Sodoma aparece por primera vez en Génesis 10:19, como parte de los límites del territorio cananeo, pero su papel central comienza en Génesis 13, cuando Lot decide vivir cerca de Sodoma, ciudad que ya era conocida por la maldad de sus habitantes. El relato más famoso ocurre en Génesis 19, donde los ángeles visitan Sodoma y son confrontados por una multitud violenta y lujuriosa que quiere abusar de ellos. Aunque este acto de agresión es grave, no es el único pecado que se señala. Lo importante es notar que ese episodio representa el colapso moral total de una ciudad orgullosa, corrupta y entregada al caos. Pero la clave para interpretar correctamente la destrucción de Sodoma está en Ezequiel 16, 49 y 50, donde Dios le dice a Jerusalén: «He aquí, esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso». Aquí vemos que el pecado de Sodoma fue estructural y social, no solo sexual. Arrogancia, materialismo, apatía ante el necesitado y abominaciones cometidas sin vergüenza. ¿Te suena esto de algo? Más adelante, en Isaías 1:10, Dios, a través del profeta Isaías, le habló al pueblo de Israel así: «Oíd la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Escuchad la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra». Y en el capítulo 3, versículo 9, dice: «La expresión de su rostro testifica contra ellos, y como Sodoma publican su pecado, no lo encubren. ¡Ay de ellos! Porque han traído mal sobre sí mismos». En ambos capítulos, el profeta compara a los gobernantes de Judá con los príncipes de Sodoma.
porque su comportamiento institucional, corrupción, opresión y orgullo imitaba a esa ciudad maldita. El Nuevo Testamento también retoma a Sodoma como símbolo del juicio divino. Lucas 17, 28 al 30 compara los días de Sodoma con los del Hijo del Hombre, una sociedad viviendo con normalidad mientras el juicio se acerca. Segunda de Pedro 2:6 y Judas 1:7 declaran que Sodoma fue puesta como ejemplo de advertencia, no solamente por su inmoralidad sexual, sino por vivir en abierta rebelión. En total, Sodoma o la sodomía aparecen más de 25 veces en la Biblia, y en la mayoría de esos casos no se enfoca exclusivamente en un tipo de pecado, sino en una civilización entera entregada a la impiedad, la injusticia y la arrogancia contra Dios. La sodomía bíblica, por tanto, es una condición cultural, política y espiritual, y su esencia es la rebelión sistemática contra la ley de Dios. Las perversiones sexuales vienen como consecuencia de esta rebelión. Después de ver cómo la Biblia define la sodomía, no solo como inmoralidad sexual, sino como una cultura de arrogancia, injusticia e idolatría institucionalizada, es imposible no ver los paralelos con la civilización moderna, y en especial con la estructura del Estado moderno. Sodoma fue una ciudad próspera, orgullosa, saciada y ociosa. Era poderosa, segura, indiferente al afligido y llena de abominaciones públicas. No escondía su pecado, lo celebraba, como dice Isaías 3:9. Era una civilización convencida de que podía vivir sin Dios. ¿Te suena familiar? Hoy vivimos bajo la autoridad de un Estado redistributivo, impío y centralizado, que no solo ha rechazado la ley de Dios, sino que ha erigido su propia moralidad como ley suprema. Es un sistema que se ha convertido en juez, salvador, proveedor y hasta educador de las masas, una falsa deidad. Este Estado moderno es sodomita en su esencia, no porque promueva un tipo de pecado en particular, aunque muchos lo hacen, sino porque ha institucionalizado la rebelión contra Dios. ¿Cómo lo ha hecho? Ha legalizado el asesinato de inocentes en el vientre materno y lo llama derecho. Promueve la inmoralidad sexual como parte de la identidad humana y enseña a los niños a normalizarla. Confisca la riqueza de los trabajadores para sostener un aparato de dependencia y control. Reemplaza a la familia como institución básica y la relega a un rol simbólico. Rechaza la ley de Dios como base de justicia y la sustituye por la voluntad de burócratas y políticos. La Biblia llama a esto idolatría. Cuando el hombre se niega a reconocer a Dios como el legislador supremo, termina adorando a la criatura, en este caso al Estado, antes que al Creador. Y al igual que Sodoma, este sistema no se avergüenza, se exhibe, se burla y reprime activamente a quienes no se someten a su religión política, porque eso es lo que es, una religión sin Dios, con un Dios falso que todo lo regula. El juicio de Dios sobre Sodoma vino cuando esa cultura alcanzó su punto de saturación, y el juicio sobre las naciones modernas ya ha comenzado. Confusión, decadencia, injusticia legalizada, caos moral, familias rotas, violencia, fragmentación social. Todas son señales de que Dios ha entregado a estas sociedades a su propio pecado, como advierte Romanos 1. No estamos ante un problema político, estamos ante un problema espiritual, con consecuencias políticas. El Estado moderno no necesita ser reformado, necesita ser reemplazado. Y eso no lo hará un partido ni una revolución, lo hará un pueblo que viva bajo otro gobierno, el de Cristo, el Rey verdadero. Por eso debemos dejar de pensar en Sodoma como una historia antigua o un insulto sexual, y empezar a verla como lo que es, un espejo profético de nuestra realidad presente. Ante la realidad de que vivimos bajo una nueva Sodoma, una civilización apóstata, idolátrica y arrogante que legisla contra Dios, la pregunta es inevitable. ¿Cómo resistimos? ¿Cómo vivimos fielmente en medio de un sistema que nos exige rendirle culto? La respuesta no es retirarse a una cueva, ni tratar de reformar el sistema desde dentro. La Escritura no nos llama a salvar Sodoma, nos llama a salir de ella, a no participar de sus pecados, a levantar
otra forma de vida bajo otro gobierno, el de Cristo. Resistimos desobedeciendo cuando es necesario. La obediencia al Estado no es cristiana. Romanos 13 no nos llama a someternos a cualquier autoridad, ni se refiere al Estado como lo entendemos hoy. Ese pasaje habla de la función legítima de impartir justicia según la ley de Dios, algo que en ese tiempo se podía encontrar en cortes cristianas locales, a pesar del Imperio Romano. No es un mandato de obediencia al César, ni mucho menos una justificación para rendirle culto a un poder centralizado. En 1 Samuel 8 hay una advertencia profética sobre lo que sucede cuando un pueblo rechaza el gobierno de Dios para tener gobernantes humanos. El profeta Samuel advierte que el rey tomaría hijos, tierras e impuestos, todo lo que el Estado moderno hace hoy. No es un modelo, es una advertencia. Como dijeron los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Resistimos también construyendo estructuras paralelas. No basta con criticar, tenemos que construir. Educamos a nuestros hijos fuera del sistema. Creamos redes familiares y comunitarias que no dependan del Estado. Cultivamos habilidades prácticas, autosuficiencia y solidaridad entre creyentes. Aprendemos economía, salud, defensa y liderazgo desde principios bíblicos. Resistimos predicando y viviendo la ley de Dios. Sodoma no necesita más sermones, necesita ser confrontada con la ley de Dios como norma objetiva de justicia. Vivimos en una cultura que ha perdido todo estándar. La resistencia comienza cuando recuperamos la palabra como fundamento de vida personal y social. No importa cuántas veces le digas a las personas que vivimos en Sodoma, si sigues participando de ella no cambiará nada. Resistimos pensando en generaciones. Lot escapó solo con sus hijas, pero Abraham formó una nación. Nuestra lucha no es solo por hoy, es por nuestros hijos y nietos. Lo que sembramos ahora, en valores, estructuras, obediencia y verdad, será el cimiento de una civilización fiel cuando esta Sodoma se consuma. Resistir no es aislarse, es vivir con propósito en medio del juicio, como Noé, como Abraham, como los profetas. Es caminar contracorriente, sin miedo, con convicción. No necesitamos el permiso de Sodoma para obedecer a Dios. Y mientras esta civilización cae, nosotros edificamos otra, una que no será destruida, porque está fundada en la roca. Sodoma no es solo una ciudad antigua ni un símbolo sexual. Es el modelo bíblico de una civilización que ha decidido rebelarse públicamente contra Dios. Y no solo lo hace en lo oculto, lo celebra, lo legisla y lo impone. Es un sistema que ha hecho de la idolatría una política pública y de la injusticia un derecho. Y esa es la civilización en la que vivimos hoy. Pero así como Dios advirtió a Lot que saliera de Sodoma antes del juicio, hoy nos llama a nosotros a salir también. No físicamente, sino espiritualmente, moralmente, culturalmente. Salir de su lógica, de su dependencia, de su idolatría. No ser cómplices ni espectadores. Salir de Sodoma significa dejar de esperar salvación del Estado. Dejar de llamar autoridad legítima a un sistema que pisotea la ley de Dios. Salir de Sodoma es romper con su educación, con su moral, con su falsa justicia y vivir bajo otro gobierno, el reino de Cristo. Pero este llamado no es solo negativo, también es una invitación a construir, porque mientras Sodoma arde, el reino de Dios avanza, no con campañas ni con activismo vacío, sino con familias obedientes, comunidades fieles, padres que enseñan la ley, madres que forman cultura, jóvenes que no se postran ante ídolos. No necesitas ser muchos, solo necesitas ser fiel. Recuerda, Dios no buscaba miles en Sodoma, buscaba unos pocos juntos. Una pequeña semilla fiel puede cambiar el destino de generaciones. Esta es nuestra hora, no para retroceder, ni para adaptar el Evangelio al sistema. Esta es la hora de decir no. No serviremos a vuestros dioses, no nos someteremos a vuestra Sodoma. Nuestro Rey es Cristo. No sabemos cuánto durará esta civilización, pero sí sabemos que el reino de Dios no será conmovido. Lo que construyamos hoy en fidelidad permanecerá. Cuando todo lo demás se derrumbe, sal de Sodoma,
Despierta, arrepiéntete, enseña a tus hijos, edifica con obediencia y prepárate, porque aunque Sodoma caiga, el reino no tendrá fin.